No sé cómo les corresponderá. Mi nombre es Antonio Maureira, voy a ser su profesor de laboratorio este día y vamos a comenzar este trabajo práctico muy ejemplificador respecto de algunas propiedades físicas de los compuestos orgánicos respecto de la solubilidad de compuestos orgánicos. Bueno, ¿a qué se refiere la solubilidad? Estamos hablando de cómo dos moléculas, porque para poder solubilizar debemos entender que son dos moléculas que interaccionan. Ahora, cómo interaccionan esas dos moléculas va a depender de algunas características estructurales que presenten y que nos permitan definir cómo ellas se van a combinar. Por ello, hay algunos conceptos básicos que tienen que recordar para este curso o para este laboratorio, los cuales corresponden a, primero que nada, entender respecto de la polaridad, es decir, cómo una molécula va a desplazar sus electrones hacia un sector particular de la molécula y cómo esto afecta finalmente a distintas estructuras de ella. Y la polaridad nos va a permitir, a partir de un concepto que ustedes yo creo que conocen, que son las fuerzas intermoleculares, establecer qué grupos funcionales van a permitir que estas fuerzas intermoleculares permitan que una molécula u otra permitan la disolución. Ya. Las fuerzas intermoleculares, por lo tanto, nos van a permitir definir las características de cada molécula. Ahora, una de estas moléculas se va a comportar como soluto y la otra se va a comportar como solvente. Ya. ¿Qué características tiene un solvente? Deben recordarlas. Es decir, un solvente va a ser aquel componente que esté en mayor proporción en una solución o aquel que permita disolver al soluto, o en el caso particular de las soluciones acuosas, el agua siempre va a ser el solvente. Pero en los demás casos vamos a tener que identificarlo como aquel que se encuentre en mayor proporción. Dentro de estos solventes vamos a identificar a dos tipos particulares. Los solventes se pueden clasificar como próticos o apróticos. Me imagino que entienden el concepto, es decir, solventes que sean capaces de ceder un protón o algunos que no lo cedan y por lo tanto su estructura no va a variar. Y eso es lo que vamos a analizar hoy día respecto de varios compuestos que vamos a trabajar y dos solventes en particular. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a definir los compuestos con los cuales vamos a trabajar, que son los que tienen en su guía, pero además les hemos sumado otros tres, aprovechando que tenemos ahora más tiempo para poder hacer este trabajo práctico y la explicación. Sumamos al dietiléter, por lo tanto, como un grupo funcional distinto, N-butilamina, otro grupo funcional distinto, y un compuesto que tiene una característica química diferente a los anteriores, que es el permanganato de potasio. Dentro de estos, lo que tenemos que distinguir es que cada uno de ellos presenta distintas fórmulas moleculares, pero a nosotros, más que la fórmula molecular, nos interesa los grupos funcionales que presenten cada uno de estos compuestos. Y para ello vamos a analizar a todos los compuestos respecto de su grupo funcional y si estos grupos funcionales van a permitir que la molécula presente una mayor o menor polaridad. Por ello, el etanol, C2H6O, corresponde a un compuesto donde su estructura condensada me presenta un grupo funcional hidroxilo final en la estructura, ese que está al final. Y hay que recordar que un grupo funcional en el fondo corresponde a una parte de la molécula que permite definir las características físicas y químicas de ella, donde este grupo funcional está caracterizado por aquellos átomos que presentan las mayores electronegatividades. Y aquí tienen que recordar cuáles son los elementos que tienen mayores electronegatividades, que están asociados a los que están más próximos del flúor y cómo se desplazan. Yo siempre les digo, recuerden al FONC, flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono, y ahí pueden tener una referencia de la diferencia de electronegatividades. En este caso, el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo en la tabla periódica y por lo tanto le confiere a la molécula un gran desplazamiento de electrones hacia el átomo de oxígeno en relación a este caso particular de los átomos de carbono. Y según ello podemos clasificar a esta molécula como un compuesto polar. Y al clasificarlo como polar, vamos a tener que establecer cómo esto se asocia con las otras moléculas para poder permitir disolverlas y saber qué tipo de fuerzas intermoleculares van a establecer con el solvente. El ácido acético
comúnmente conocido como vinagre, presenta la fórmula molecular que se indica ahí y esta estructura básica. En esta estructura básica nuevamente presentamos una agrupación de átomos electronegativos en la molécula, lo que también nos permite que este compuesto se clasifique como una sustancia polar. En este momento no lo vamos a clasificar como más o menos polares, simplemente como polares o apolares para poder posteriormente caracterizarlos o hacerlos reaccionar con el respectivo solvente. Diclorometano, CH2Cl2, es un compuesto, una molécula muy pequeña y donde también es muy importante que para entender la polaridad hay un aspecto que en algunos casos no únicamente importa la diferencia de electronegatividad, sino que también importa la geometría de la molécula. Si la molécula es simétrica, espacialmente, recuerden que aquí yo tengo que imaginármela tridimensionalmente, si es simétrica en todos sus aspectos, a pesar de que los enlaces sean polares, la molécula es apolar. En los primeros dos casos tenemos claramente dos moléculas que no son simétricas. En el tercer caso podemos generar una molécula que sea, si la dibujan tridimensionalmente, puede ser parcialmente polar en algunos puntos. Pero existen algunos puntos donde no es polar y eso permite que la molécula finalmente no sea polar y también va a ser, en este caso, polar, al no ser simétrica. Polar. La glicerina, o glicerol, conocido también comúnmente, es un compuesto también a base de carbono, hidrógeno y oxígeno, que presenta una estructura condensada que presenta tres grupos hidroxilos, muy similar al etanol, y por lo tanto va a tener también una polaridad significativa. También lo clasificamos como polar. El ácido cítrico. Dentro de los grupos funcionales que encontramos en química orgánica están los grupos ácidos carboxílicos, que también presentan el ácido acético, que corresponden al COOH, que lo encontramos aquí en tres ocasiones, es decir, este es un ácido tricarboxílico, y el ácido tricarboxílico va a ser también polar si lo comparamos con el ácido acético. El dietiléter. Los éteres corresponden a compuestos hidrocarbonados en los cuales el grupo enlazante, el átomo de oxígeno, está entre cadenas de carbono. Y en este caso particular, las cadenas de carbono son, por decirlo así, simétricas entre un extremo y otro, y por lo tanto este compuesto va a ser apolar, a diferencia de los anteriores. La N-butilamina, es decir, una amina que presenta 4 átomos de carbono, con su estructura molecular como se indica ahí, es un compuesto que, recuerden, de los elementos más electronegativos, flúor, oxígeno, nitrógeno. El nitrógeno también es uno de los elementos más electronegativos, por lo tanto, recuérdenlo, presenta dos puntitos ahí arriba, dos electrones extra, que le dan una polaridad, y haciendo la molécula no simétrica, y por ello este también es un compuesto que se clasifica como polar. Y finalmente, permanganato de potasio, lo pusimos aquí particularmente porque este compuesto no es un compuesto orgánico, es un compuesto inorgánico, pero también puedo definir cómo se solubiliza en distintos tipos de solventes, pero él tiene la característica que es un compuesto, y voy a colocarlo aquí, se clasifica como una sal iónica, y por lo tanto todos los compuestos que son iónicos son obligatoriamente polares. Estos van a ser los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuestos que vamos a ensayar hoy día respecto de dos solventes. Y aquí vamos a pasar al otro lado de la pizarra, ya que vamos a trabajar con dos solventes. El primer solvente va a ser el agua. Ustedes me imagino que la conocen, ojalá que la usen frecuentemente, en particular en estos días. El agua es un solvente que lo vamos a clasificar si libera protones o no libera protones, como habíamos dicho, como prótico o aprótico. Y este es un solvente que es prótico. En tanto que el hexano o N-hexano, al ser una estructura que está compuesta por elementos que tienen muy similares electronegatividades y una estructura que es bastante simétrica, es un solvente apolar, primero que nada,
y también es aprótico porque no libera protones al medio. En tanto que el agua es, a diferencia del hexano, es un solvente que es polar, muy polar comparado a otros tipos de compuestos. ¿Qué pasa si mezclamos ahora nuestros solventes con nuestros compuestos que vamos a ensayar? Por ejemplo, si pensamos, ¿qué va a pasar cuando mezclemos el dietil éter con agua? La regla nos dice que lo similar se disuelve en lo similar. Por lo tanto, si tenemos un compuesto que es polar, obligatoriamente va a disolver a otro que también sea polar. Y por lo tanto, como el dietil éter es apolar, no debería formar una solución. Por lo tanto, debería generar una mezcla heterogénea donde yo distinga claramente las fases. Por el contrario, si tomamos otro ejemplo, muy importante que lo entiendan, entre el agua y el diclorometano, un solvente que nuevamente es polar y un compuesto que definimos que también tenía polaridad, pero que a diferencia de los demás es un compuesto que tiene una polaridad que es inferior al resto. La polaridad es una medida, yo lo puedo cuantificar. Hay compuestos que dependiendo de su estructura tienen más o menos polaridad. El diclorometano tiene una polaridad pero es muy baja, tan baja que comparada con la solubilidad o la polaridad del agua, estos dos compuestos tampoco se van a mezclar. Por lo tanto, si bien es polar, hay límites que nos permiten definir cuándo yo voy a poder disolver un compuesto u otro. Y por ello, si yo tomo el hexano y lo trato de disolver, o trato de disolver con él al dietil éter, sí en este caso voy a lograr disolverlo, y al disolverlo voy a tener que también imaginarme qué tipo de interacciones permiten esta disolución. Es decir, de los distintos tipos de fuerzas intermoleculares tenemos las fuerzas de Van der Waals y aquellas que son de tipo iónico, entender cuáles nos van a permitir entender que estos puedan generar una mezcla homogénea. Les queda de tarea para ustedes definir qué tipo de fuerzas intermoleculares van a permitir esta interacción y que van a ser distintas de las interacciones que yo genere, por ejemplo, entre el hexano y el diclorometano. Este es un compuesto que es muy poco polar con un compuesto que es apolar y por lo tanto aquí sí yo podría observar algún grado de solubilidad. Por lo tanto, eso es lo vamos a analizar hoy día, vamos a verlo con los distintos tipos de compuestos, los respectivos solventes, y vamos a ver generalmente lo que vamos a visualizar es que si forman mezclas homogéneas o forman mezclas heterogéneas. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora en un segundo. Tiene como objetivo definir la solubilidad tanto en agua como en ciclohexano de nuestros 8 compuestos, los mismos 8 que repasamos anteriormente, es decir, etanol, ácido acético, déjenme mirar la pizarra, diclorometano, glicerina, ácido cítrico, dietil éter, N-butilamina y permanganato de potasio. Y lo mismo vamos a repetir también con el ciclohexano al momento de diluir. Y por lo tanto, todos los compuestos ya están en su tubo de ensayo. Recuerden que para hacerlos en análisis de solubilidad se agrega siempre una muy pequeña cantidad de el compuesto para poder posteriormente agitar la solución sin que se cause mayor problema en el trabajo práctico. Por lo tanto, ahora le voy a agregar el agua a estos 8 compuestos. Comencemos con el etanol, que debería naturalmente, como son ambos compuestos polares, disolverse, formando por lo tanto una mezcla homogénea. Con el ácido acético, nuevamente lo que vamos a tener es que al agregarle agua y agitar, no logramos distinguir ninguna fase, una mezcla homogénea, por lo tanto se disolvió.
Luego, con el diclorometano, recuerden que habíamos dicho que era polar, pero muy poco polar, y por lo tanto, al agregarle agua, este no debería disolverse significativamente, y como se observa, permiso, voy a agitar constantemente, y luego de agitar, 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 sigo viendo las dos fases, y por lo tanto, aun cuando es polar, aquí me está diciendo que es muy poco polar comparado con el agua. La glicerina, un compuesto que contiene muchos grupos OH y por lo tanto va a formar siempre muchos puentes hidrógenos con el agua, debería naturalmente disolverse rápidamente en ella formando también una mezcla homogénea. El compuesto 5, es decir, el ácido cítrico. Este naturalmente es un sólido, sólido, y por lo tanto si le agrego agua al ácido cítrico, un poquito más, si lo comienzo a agitar constantemente, yo podría ver que esto de a poquito se va disolviendo, se va a demorar un poquito, vamos a volver a él una vez que terminemos de agregar los demás solventes, pero van a ver que se disuelve. Recuerden que la solubilidad también depende de la temperatura. El dietiléter dijimos que era, ¿cómo era? Apolar. Y si es apolar, en presencia de agua, debería formar dos fases. Y no se distingue tan claramente como en el caso del diclorometano, pero se logran observar las dos fases. La amina, esta no la voy a oler, ya se van a imaginar por qué. Es un compuesto polar y por lo tanto va a formar enlaces puentes hidrógeno. Recuerden que los que forman puentes hidrógeno son los compuestos que tienen flúor, oxígeno o nitrógeno. Este tiene nitrógeno y por lo tanto va a permitir formar enlaces puentes hidrógeno con el agua. Y finalmente el permanganato de potasio, que también es un compuesto polar y iónico, se va a disolver formando una mezcla homogénea. ¿Claro? Espero que sí. Con el solvente apolar, el ciclohexano. Con etanol, lo que deberíamos observar, ustedes ya se lo imaginan, se ve claramente que por más que lo agite, sigue permaneciendo una doble fase. Con ácido acético y hexanol, nuevamente se ve claramente que formó dos fases. Con diclorometano, aquí ¿qué debería pasar? Que recuerden, uno tenía una muy baja polaridad y el otro no tiene polaridad, por lo tanto tenemos una mezcla homogénea. Con la glicerina, me van a tener que explicar qué pasa aquí, pero ya se imaginan qué es lo que sucede. Con el ácido cítrico, recuerden que es un compuesto sólido, pero que es polar y por lo tanto nuevamente deberíamos, y vamos a ver de inmediato la diferencia respecto de lo que pasaba con el agua. Volvamos atrás y con el agua, como se los dije delante, ha pasado un momentito y ya el sólido que teníamos inicialmente prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se está formando una mezcla homogénea, en tanto que aquí vamos a volver más tarde y vamos a notar que esto no va a cambiar en nada. Con el dietiléter, también un compuesto apolar, deberíamos tener una mezcla homogénea, ¿cierto? ¿Y qué obtenemos? Perfecto. Déjenme sacar esto. Nuestro compuesto oloroso, la amina, polar, y por lo tanto, como se ve nuevamente de forma muy clara, generamos dos fases. Y finalmente nuestro compuesto iónico, que ya vimos que era soluble en agua, y que ahora genera una mezcla heterogénea. Todo producto de que las fuerzas intermoleculares entre ellos son muy distintas y por lo tanto yo debería tener claro qué tipo de fuerzas moleculares predomina cuando formo mezclas homogéneas de cuando no puedo formar las mezclas homogéneas. Y eso es lo que van a conversar más adelante con su profesor. Nos vemos, que estén bien.